Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con funciones y en el video de hoy lo que voy a hacer es, a partir de la fórmula de una función, como verán es bastante más complicada que las que vimos hasta ahora, voy a completar la tabla de valores, la voy a graficar y a partir de su gráfico vamos a analizar distintos elementos que hacen al estudio de una función para que los vayan reconociendo y puedan ver cómo se obtiene cada uno de ellos. Primero, al darme la fórmula de la función, recuerden que en las tablas de valores, los valores de la variable independiente, es decir, x, son valores que voy a elegir yo de manera arbitraria. Como la fórmula de la función es bastante complicada, mi consejo es que siempre tomen valores negativos, el 0 y positivo. ¿Cuántos? Cuanto más valores tenga su tabla, más fácil va a ser pasar esos pares ordenados a los ejes cartesianos y más fácil va a ser poder encontrar la gráfica de la función lo más aproximada posible, ¿no? Entonces, yo lo que voy a poner son valores arbitrarios en X, los valores que yo considero que si los ubicamos en los ejes me van a proporcionar lo más cercano posible a la gráfica de esta función. Bien, estos valores entonces, si alguien quiere poner el -5, el -10 o quiere seguir, o puede poner fracciones, pueden poner decimales. Yo prefiero siempre hacer lo más sencillo posible, pero que sean valores que nos sirvan para el objetivo que es graficar la función. Bien, recuerden que una vez que estos valores los decidimos, los valores de f de x, que también se lo denomina y, ¿sí? Recuerden que la fórmula de la función me la pueden dar como f de x, así se lee esto, o me lo pueden decir y igual y la fórmula de la función, es lo mismo. Se tienen que familiarizar que tanto f de x como y representan la variable dependiente. ¿De quién depende? Justamente del valor que hayamos puesto en x. Por lo tanto, ¿cómo voy a ir obteniendo cada uno de estos valores? Reemplazando en la fórmula de la función por el valor correspondiente de x a cada fila, ¿no? Esto es una tabla. Bien, ahora vamos a hacer esa parte. Bueno, ahí adelanté un poco para que no se aburran y no sea tan largo el video. Miren los cálculos auxiliares. La tabla ya la completé, pero ¿de dónde surgieron los valores de y? ¿Sí? Este -16 surge de reemplazar en la fórmula de la función en los lugares donde aparece la variable independiente, es decir, donde aparece x, por el valor que dice acá, es decir, -4. Así que reemplacé -4 al cubo más 3 por -4 al cuadrado. Tengo que tener mucho cuidado en hacer las cuentas, ¿sí? Ojo con los números negativos, las potencias, porque tienen errores que son muy comunes, ¿sí?, de cometer. Entonces traten de prestar atención porque si hago esta parte mal, voy a graficar mal y voy a hacer todo mal. Entonces estos cálculos, por más que son sencillos, es preferible tomarse su tiempo y analizar bien de estar haciendo lo correcto. -4 al cubo, resolví. Acá resuelvo primero la potencia, luego lo multiplico y por último
Sí, es un cálculo combinado en el que tengo que aplicar todo lo de cálculos combinados, es decir, resolver primero potencias o raíces, si hubiera, multiplicaciones y divisiones, y por último, sumas y restas. Bien, último paso, menos 64 más 48, menos 16, quiere decir que este es el menos 16. Cuando x vale menos 4 y o f de x vale menos 16. Bueno, con el menos 3 el procedimiento sería el mismo, lo único que en donde está menos 4 lo tengo que reemplazar por menos 3, ¿sí? Yo hice con el 0 para que vean y con un valor positivo, es decir, con el 0 reemplacé en la fórmula otra vez, siempre es la fórmula de la función, reemplacé a la x por 0, tanto acá como acá, hice los cálculos, resultado final 0, que es el que corresponde acá. Para el valor de x2, este valor 20 lo obtuve reemplazando en la fórmula, a la x la reemplacé por 2, después resolví, ¿no? El 2 al cubo, el 2 al cuadrado, luego la multiplicación y por último la suma. Quiere decir que, por supuesto, estos cálculos ustedes les conviene hacerlos. Yo los hice mentalmente porque si no, no tenía demasiado espacio y los iba a confundir siempre con muchos cálculos iguales. Pero tengan muy presente cuando son números negativos, ponerlos entre paréntesis, resolver bien, usar la calculadora, pero recuerden que la calculadora no es inteligente. Ustedes son los que tienen que ponerle el paréntesis o no para que les dé el resultado correcto, ¿sí? Bueno, ya tengo la tabla de valores. Con esa tabla de valores voy a poder graficar. Bueno, para adelantar ya hice mis ejes cartesianos. Antes de ubicar cada punto, quiero que prestemos atención, cosas importantes. Verán que en el eje X, todo el eje X tiene la misma escala, es decir, la misma medida de unidad, ¿sí? Todo, porque son como dos reglas, ¿sí? Y sin embargo, en el eje Y, todos tienen la misma escala, pero ven que es más chiquita y yo la hice de 2 en 2. 2, 4, 6, no seguí, porque bueno, hay valores que no los necesito, los tengo que marcar, pero para que no se amontonara tanto en el gráfico. Es decir, acá va a estar el menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16, menos 18, y así sucesivamente para arriba, ¿no? Es decir, en el eje X puse y me tenía que asegurar que estos valores estén, porque voy a tener que ubicar cada uno de los puntos. Pero como en el eje Y ya la tabla de valores me avisaba que tenía un valor máximo que era 20 y un valor mínimo que era menos 16, si lo hacía con la misma unidad, claramente iba a tener que usar toda la pizarra para el gráfico. Yo lo que quería era que vean al lado del gráfico la tabla para poderla ver cómo vamos ubicando cada punto. Tengan presente entonces que si el eje Y deciden usar un cuadradito, perfecto, no hay problema, pero no necesariamente después en el X tienen que usar un cuadradito, pueden usar 4 cuadraditos como unidad, siempre que respeten todo el eje, sea el X o el Y, con la misma unidad, porque son como dos reglas sobrepuestas que se unen en el 0 de cada regla, ¿sí? Bien, ahora vamos a marcar el primer punto, ¿no? Menos 4, menos 16. Recuerden que esto me da un par ordenado. Primero busco el menos 4, corresponde a X. Desde el menos 4, con línea punteada, bajo
paralelo al eje Y hasta cruzarme con esta prolongación, que va a ser esto bajo paralelo al eje Y. Bueno, ustedes entenderán que no es muy fácil para mí hacerlo paralelo acá. Y esto lo tengo que hacer paralelo al eje X. ¿Y dónde va a estar el punto? Donde se corten las dos prolongaciones, ¿sí? Este punto es este. ¿Está bien? Así voy a tener que ubicar todos los demás puntos. Lo importante es que tengan presente cómo voy encontrando punto con punto. Bueno, bien, ahí adelanté un poquito más. Este punto que marcamos juntos, luego vino menos 3, 0. Menos 3 de X, 0 es coincidente con el eje. Es uno de los puntos que quedan sobre los ejes. Bueno, quedó pintado en negro por el fibrón, nada más. Luego, menos 2, 4. Menos 2 de X, subí hasta interceptarme con el 4 de Y. Menos 1, 2. Menos 1 de X, subo hasta interceptar con el 2 de Y. 0, 0. ¿Se acuerdan que este punto, el 0, 0, es el origen de coordenadas? ¿Sí? 1, 4. Para 1 subo hasta interceptarme con el 4. Para el 2, 20. Del 2 subí hasta encontrarme con la prolongación del 20. Si estos ubicar puntos en los ejes cartesianos, si jugaron alguna vez a la batalla naval, saben cómo hacer estas intercepciones para ver si hundían barcos o no. Pero bueno, capaz que no, nunca jugaron. Bien, me quedaron todos puntos sueltos. Pero como nosotros sabemos que es una función, tenemos que unir esos puntos con cuidado para poder encontrar la gráfica de la función y a partir de ahí realizar todo el análisis que les conté que vamos a empezar a aprender hoy. Bien, ¿cómo voy a unir? Con cuidado, a mano alzada, es decir, no necesitan ni regla ni nada, no importa que quede tembloroso, torcido. Con cuidado voy a ir uniendo los puntos. ¿Cómo? Como los construí desde el menos 4, que tenía desde este punto a este, después voy a ir acá, después voy a bajar, después voy a venir acá, después acá y después acá. ¿Sí? Bueno, pasa que no quiero que quede muy desprolijo, pero 1 de acá, 1 acá. ¿Sí? Ven que va tomando la forma. De acá a acá. De acá tengo que ir al 0, que era el otro punto. De acá tengo que subir. Ahí. Y este lo tengo que unir con este. Ahí está. La gráfica de la función que originalmente teníamos como fórmula y era, ¿recuerdan la fórmula? F de x igual x cubo más 3x cuadrado. Bueno, es esta función que me quedó en verde. Esa curva es la gráfica de la función f de x, que como verán, la pudimos graficar tan solo con estos puntos. ¿Sí? Cuantos más puntos hubiéramos puesto acá, mucho más fácil era darle la forma. Pero bueno, el objetivo es encontramos la forma que tiene. Ahora vamos a analizar todo lo que aparece en este gráfico. ¿Sí? Pero bueno, creo que era necesario que por ahí vieran cómo es el paso a paso para su gráfica.